Si nosotros observamos el espectro de luz, el espectro de luz solar, la luz se divide en dos tipos de radiación: la radiación visible y la radiación invisible. La radiación visible son esos colores que nosotros vemos en un arco iris, que todos juntos nos dan la luz blanca. Desafortunadamente tenemos luz invisible que, aunque no vemos, sí nos ocasionan daños, particularmente la radiación ultravioleta, que seguramente la han escuchado. La radiación ultravioleta se divide en tres diferentes tipos: la radiación UVC, la UVB y la UVA. La radiación UVC afortunadamente no llega a la Tierra porque es absorbida por una capa de gas que está en la atmósfera llamada ozono. Sin embargo, el ozono cada año se va deteriorando, es decir, esa capa se va haciendo cada vez más delgada y por lo tanto la radiación solar, muy amable, la radiación solar empieza a cobrar mayor intensidad. Sin embargo, aquí en la atmósfera sí están penetrando dos tipos de radiaciones que son nocivas: la radiación UVB y la radiación UVA, las cuales aumentan en intensidad dependiendo de la hora del día. Si ustedes se dan cuenta, en las primeras horas del día, más o menos hasta las 11 de la mañana, ustedes pueden estar muy a gusto en los rayos del sol y hasta nos sentimos cobijados. Pero después de las 11 de la mañana, la radiación empieza a ser tan intensa que hasta empieza a quemar. Es porque en ese momento la intensidad es mucho mayor y el daño solar es también mucho mayor. Entonces, depende de una cierta hora del día en que la radiación es más intensa y nosotros podemos vernos perjudicados. ¿Cómo consideramos nosotros una iluminación cómoda para trabajar? Una iluminación cómoda, la iluminación se mide en algo que se llaman candelas. Una candela es más o menos la luz que emite una vela de cera. Si nosotros trabajáramos a una iluminación de aproximadamente 350 candelas, esa iluminación se considera adecuada para cualquier trabajo que se tenga que realizar dentro de una habitación. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en exteriores, el límite que se considera confortable es alrededor de 1400 candelas, que es como estamos en esos momentos ahorita nosotros, bajo la sombra de un árbol. En esos momentos, más o menos, la iluminación que nosotros tenemos es de 1400 candelas y eso se considera el límite de una visión confortable. Sin embargo, cuando nosotros nos excedemos de esa iluminación, nuestro sistema visual empieza a fatigarse. De igual manera, si nosotros tenemos menos iluminación de las 350 candelas, nuestro sistema visual se empieza a esforzar por ver mejor. Les voy a platicar algunos datos de cómo es la iluminación en días habituales. Por ejemplo, en un día muy soleado, por ejemplo, al caminar por una zona arbolada, no directamente bajo la sombra de los árboles, pero sí directamente sobre los rayos del sol, la iluminación puede llegar a ser de 9000 candelas. Yo les aseguro que si alguno de ustedes se pone a leer en estos momentos directamente sobre el rayo del sol, en algún instante va a empezar a tener síntomas de fatiga visual debido al exceso de iluminación. También depende de la época del año. Por ejemplo, en verano, un día muy soleado de verano puede llegar a ser de hasta 70,000 candelas, lo cual, si ustedes se dan cuenta, excede por mucho el requerimiento que hablamos de una visión confortable. Quedamos que el rango de visión confortable está más o menos entre las 350 candelas a las 1400 candelas. Si nosotros estuviéramos directamente bajo el sol en una tarde de verano, podemos llegar a tener demasiada iluminación, lo cual pone en alto riesgo nuestro sistema visual. De hecho, cuando tenemos esa iluminación, que normalmente ocurre en verano, la mayoría de la gente acude a la playa o se va de vacaciones, y desafortunadamente en esa época del año es cuando más intensa es la radiación solar. También nosotros podemos tener constantemente deslumbramiento. Por ejemplo, las personas que conducen vehículos, al estar directamente, sobre todo en pavimentos de concreto que son más claros, aproximadamente
entre el 10 y 12% de la luz se refleja de ese tipo de pavimentos. Y entonces, si nosotros estamos observando una superficie que sea azul, se recomienda que cuando alguno de nosotros estemos expuestos a la radiación solar, utilicemos algún tipo de protección. Por ejemplo, ustedes en estos momentos acaban de recibir un obsequio que es una simulación de un lente polarizado. Los lentes polarizados, una de las funciones que tienen es disminuir la cantidad de radiación solar. Depende mucho de las actividades que ustedes lleguen a tener. Por ejemplo, si ustedes desean caminar en algún parque donde estamos con una iluminación de más o menos unas 9000 candela, se recomiendan lentes que tengan un nivel de protección de tipo 0. Cuando ustedes compran un anteojo solar, los anteojos solares en una de las varillas, en la parte interna, llegan a tener algún número que va catalogado del 0 al 4. Entre más alto sea ese número, mayor es el porcentaje que disminuye el espectro visible, ese filtro. Por ejemplo, si estuviéramos en una playa donde el nivel de iluminación es demasiado alto, se recomendaría tener un filtro entre un 3 o un 4. Un filtro 3 disminuye el espectro de luz visible entre un 82 a un 91%, o un filtro 4 de un 92 a un 97%. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde nos da algunas actividades. Si nosotros queremos un lente de sol para ciertas ocasiones en las que la iluminación no es tan alta, podríamos buscar un tipo 0 que se utiliza para ambientes donde estamos en ambientes techados o donde hay niebla, viento, polvo, etc. Un filtro tipo 1 para uso urbano, es decir, para la ciudad, para manejar incluso en días que no sean muy soleados, o una iluminación media del tipo 2 para paseos en un parque, para el golf, para el tenis. Ya anteojos un poco más oscuros, del tipo 3, se recomiendan para niños cuando van a la playa o cuando van a la montaña, y para aquellas personas que gustan de los deportes invernales en la nieve prácticamente refleja el 90% de la luz solar, es como estar viendo directamente hacia el sol. Entonces, para ese tipo de actividades se recomiendan lentes de mucha intensidad, lentes de tipo 4. Por otro lado, en lugares donde estemos más altos, o sea, donde la altitud sobre el nivel del mar sea mayor, la concentración de gases es menos y por consecuencia la intensidad luminosa es mayor. Entonces, en lugares altos como donde estamos nosotros, en la Ciudad de México, que estamos a 2220 metros sobre el nivel del mar, pues la intensidad del sol es mucho mayor que a nivel de playa. Si nosotros manejamos en algún vehículo, una de las recomendaciones mucho más aceptadas es el utilizar filtros polarizados como el que ustedes están usando en estos momentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos no solamente vemos los destellos luminosos, sino que además somos víctimas de algo que se llama reflexión. ¿Qué quiere decir esto de la reflexión? Si nosotros vemos una superficie hasta cierto punto lisa, como el pavimento, la luz del sol se refleja directamente sobre nuestros ojos y entonces nuestro sistema visual puede llegar a tener imperfecciones, deslumbramientos, y esto dificultar la visión y no solamente poner en riesgo el sistema visual, sino la vida de la persona si no puede ver concretamente lo que está del otro lado del objeto. Un anteojo de sol, bueno, ustedes podrían pensar, bueno, hay varias formas de protegerme, puedo ir y comprar unos lentes costosos o unos lentes baratos, pero los auténticos anteojos de sol deben de ofrecerles ciertos beneficios y ciertas ventajas competitivas con respecto a lentes que son de dudosa procedencia. Por ejemplo, ustedes deben de observar que los colores de los objetos no cambien. Esto es algo que se llama cromoestereopsis. La cromoestereopsis es un elemento en el cual nosotros no vamos a tener ningún tipo de alteración en los colores reales de los objetos, ya que esto puede ser peligroso. Imagínense, si yo, por ejemplo, estoy viendo un color café en algo que realmente es rojo, bueno, esto sí me puede dar una consecuencia negativa, sobre todo si conduzco. Es decir, podría yo tener un problema al visualizar los colores de un semáforo, por ejemplo.
Entonces los colores en primer lugar no se deben de ver alterados. También un anteojo solar verdadero debe de dar una protección por lo menos del 90% de la radiación solar. Eso significa que si yo tengo radiación ultravioleta en el ambiente, mi anteojo solar me la debe de eliminar casi o más del 90%. No todos los lentes tienen esta protección, aunque lo diga la etiqueta. Hay algunos lentes que se llegan a vender en los mercados, en los tianguis, que dicen protección solar al 100%, pero desafortunadamente esta leyenda no es cierta en muchos casos. Y esto es peligroso porque si yo tengo un lente que sea oscuro, la pupila que es la parte negra del ojo, la parte central, por donde entra la luz hacia el ojo, cuando nosotros tenemos un filtro oscuro, la pupila se va a hacer más grande, y si esa pupila se hace grande y el lente no tiene protección ultravioleta, entonces la radiación ultravioleta va a entrar con más facilidad al ojo y puede ocasionar más daño. Entonces no todos los lentes que digan 100% radiación ultravioleta tienen radiación ultravioleta. Cuando ustedes compren un anteojo solar, por favor pídanle a la persona que les está vendiendo ese anteojo que les dé un certificado de autenticidad donde vienen las autorizaciones del Consejo Europeo o de la FDA de los Estados Unidos, donde certifican que verdaderamente es un anteojo que va a proteger contra la radiación ultravioleta. Por otro lado, también es muy importante seleccionar el anteojo correcto. Si yo, por ejemplo, voy a manejar, no compren ustedes anteojos que sean de varillas gruesas, ya que las varillas gruesas impiden la vista lateral. Si ustedes van a conducir, es necesario adquirir un anteojo que tenga una varilla delgada con la finalidad de tener una adecuada visión periférica. O si lo que ustedes van a hacer es comprar un anteojo no para conducir, sino para andar en la playa, entonces en esos casos sí se recomienda un anteojo de varilla gruesa. La varilla, es la parte que sostiene al frente del armazón, y en algunas ocasiones pueden llegar a ser muy gruesas por cuestiones de diseño, pero también hay varillas delgadas que pueden darnos una diferente perspectiva. Otra de las características más importantes, un auténtico lente solar es muy resistente, puede resistir impactos incluso hasta de balas. Los lentes con los que se fabrican los anteojos solares son de un material llamado policarbonato. El policarbonato se utiliza para hacer los chalecos antibalas. Entonces son lentes que a lo mejor puede quedar la marca, pero el proyectil no traspasa. Entonces nos da una cierta protección. No quiere decir que sea una protección industrial tampoco, pero si nosotros llegáramos a tener el anteojo puesto y tuviéramos un impacto, nuestros ojos no solamente van a tener protección contra la radiación solar, sino también contra cualquier tipo de impactos. Y déjenme decirles que en el Hospital de la Ceguera, el 80% de las causas de ceguera en México son por accidentes relacionados a impactos en los ojos. Entonces eso es un sistema de prevención. ¿Qué beneficios tiene proteger nuestros ojos contra la radiación solar? Bueno, hay 3 enfermedades que están relacionadas con la exposición solar. Si nosotros nos exponemos demasiado al sol todos los días, es decir, si pasamos más de 2 horas al sol por día, estamos en un alto riesgo de tener algún problema visual en alguna etapa de nuestra vida. La primera causa de ceguera en nuestro país es la catarata. La segunda causa es algo que se llama glaucoma. La primera es una enfermedad relacionada a la exposición solar. La segunda es una causa genética, no tiene nada que ver con el sol. Pero dentro de las causas que están catalogadas como exposición a la radiación solar, una de ellas se llama la degeneración macular. No sé si se alcanza a ver bien por la iluminación, pero lo que tenemos aquí adentro es una imagen del ojo por dentro. Este es un ojo partido por la mitad como si fuera un limón, y lo que estamos viendo en esta imagen es la parte del fondo. Este es el nervio óptico, y todo lo que vemos aquí de color naranja es una retina sana, para que podamos identificar la diferencia. Cuando tenemos una retina sana, nuestro sistema funciona de manera adecuada, pero con la exposición solar, o una de las causas del exceso de exposición solar, la retina se vuelve amarillenta en la parte de atrás,
Eso se llama degeneración macular asociada a la exposición solar. Y una persona que llega a tener esta degeneración, lo que tiene como consecuencia es que la visión central se pierde. Se pierde de manera gradual, es decir, no se pierde de un día para otro, sino que es poco a poco, de manera que cuando la persona empieza a tener síntomas, ya acude al especialista y ya no hay nada por hacer. Lo que se puede hacer es más bien cuidar lo que se tiene. Leonel Salmerón Leal es maestro en ciencias visuales, especialista en capacitación y desarrollo. Él es líder multifuncional, intuitivo, orientado a presentar ideas innovadoras de largo alcance, con alto sentido de lealtad e investigación científica, con 17 años de experiencia. Es desarrollador de productos, capacitación científica y experto en ventas. Su experiencia profesional nos lleva a que ha trabajado en Johnson & Johnson, Vertico, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en Bausch, en el Instituto Politécnico Nacional, y actualmente es colaborador de Ópticas Lux, a quienes les agradecemos el que nos hayan facilitado la presencia de Leonel. Dentro de su formación profesional, él es Master of Visual Science with Major Contact en la Universidad Internacional Atlántica. Es especialista en competencias docentes, egresado de esta universidad, en la cual nos estuvo acompañando un año completito. Tiene diplomado en actualización y formación docente para el nuevo modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional, y pues él es egresado de la licenciatura de optometría del Politécnico, al cual le agradecemos su presencia y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Espero que esta sesión sea de su agrado. Y bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de nuestro sentido visual, el cual es uno de los más importantes para la recepción de conocimiento de todo tipo, pero desafortunadamente es uno de los sentidos al que menos le hacemos caso de manera histórica. Primero me gustaría comentarles que el 80% de la información que nosotros aprendemos, el 80% proviene del sentido de la vista, y ese sentido pues prácticamente está desarrollándose a lo largo del primer año de vida. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros solamente llegamos a tener conciencia del cuidado de la vista hasta que tenemos algún problema. Desafortunadamente, cuando se presentan problemas en el sentido de la vista, estos son en la mayoría de los casos irreversibles. ¿Por qué la gente no se hace un examen visual? Bueno, porque la mayoría de las personas piensa que siempre ve bien, la mayoría de las personas piensa que no tiene la necesidad de hacerse un examen visual, y la mayoría de las personas piensa que si la familia no usa lentes, pues entonces yo tampoco voy a necesitar lentes. Esos son algunos motivos, pero también hay algunos motivos ocultos. Hay algunas personas que piensan que el utilizar un tipo de corrección visual puede modificar su apariencia, y esto es producto de la televisión en muchos de los casos, la falta de información, el bullying que se da en las escuelas, donde hemos visto que la mayoría de los objetivos son las personas que utilizan lentes y que son flaquitos en las primarias. Y otra percepción es que si uso lentes, la gente va a pensar que soy más grande de lo que realmente soy. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos algunos estereotipos. Por ejemplo, desde la televisión que influye la percepción, siempre nos han presentado a las personas que utilizan lentes como personas que no son exitosas, o personas que son ñoñas, o personas que no son socialmente aceptadas, ¿no? E incluso desde los años 80, por ahí de esta película que se lanzó, que fue muy famosa, también nosotros empezamos a ver a las personas que utilizan lentes y los asociamos como una persona con una capacidad intelectual muy baja. Sin embargo, pues esto en la actualidad ha estado cambiando. La mayoría de las personas piensa que hacerse un examen visual es para utilizar lentes, pero realmente un examen visual es más allá de simplemente utilizar lentes. Por ejemplo, también es muy importante que tengamos algo de cuidados cuando tenemos trabajos en interiores. Por ejemplo,
En la actualidad estamos utilizando muchísimo las computadoras. La mayoría de los estudiantes, no me dejarán mentir, si estoy diciendo algo, por favor díganmelo, pero la mayoría de las personas que están en una actividad educativa están utilizando más de 2 horas al día la computadora. ¿Estoy en lo correcto? 9 horas. Bueno, se recomienda que cuando ustedes estén trabajando frente a la computadora, por cada 20 minutos de trabajo que ustedes tengan, es importante cerrar los ojos 20 segundos o mirar hacia lo lejos a una distancia de más de 20 metros durante al menos 20 segundos. Ya que cuando estamos mucho tiempo en la computadora, sin darnos cuenta, dejamos de parpadear involuntariamente. Es decir, disminuimos la frecuencia de parpadeo y esto reseca los ojos y da mayor sintomatología de cansancio. Se debe de equilibrar. Si yo, por ejemplo, paso 1 hora frente a la computadora, debo de también pasar 1 hora haciendo alguna actividad deportiva. ¿Por qué? Porque esto no solamente